Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Vamos a hablar de la religión de los antiguos germanos. En la época en que entraron en contacto con los pueblos civilizados del mundo antiguo, las tribus germánicas se hallaban aproximadamente en el mismo nivel de desarrollo que los eslavos. La mayoría de ellas apenas comenzaban a salir del límite de las relaciones puramente clánicas. En concordancia con ello, su religión mantenía un igual grado de formas arcaicas. Sin embargo, debemos señalar que los diversos grupos y tribus diferían considerablemente entre sí, tanto por el nivel de su desarrollo como por el grado de influencia que ejercían sobre ellos las creencias celtas y romanas, y más tarde las cristianas. Por eso, la religión autóctona se mantuvo más tiempo y con mayor firmeza en las tribus norteñas escandinavas que se hallaban apartadas de dicha influencia que en las del sur y en especial del suroeste, las tribus renanas y danubianas. En general, solo podemos referirnos en un sentido convencional y muy limitado a la religión de los antiguos germanos como a un todo, sin tomar en consideración las diferencias tribales y geográficas ni las modificaciones que se produjeron en el curioso periodo en cuestión. Hablemos de fuentes de información e investigaciones. Las fuentes de información sobre la antigua religión germana se pueden dividir en 5 grupos principales. 1. Monumentos arqueológicos. 2. Noticias obtenidas en las obras de los autores clásicos griegos y romanos. 3. Datos que se encuentran en la literatura cristiana medieval, como sermones, epístolas de los obispos, decretos, sinodales, etc. 4. Colecciones medievales escandinavas, las Eddas, la mayor o poética en los siglos X al XII, que contiene cantos y poemas mitológicos y heroicos, y la menor o prosaica de los siglos XII al XIII, que representa un tratado religioso mitológico. Y en el quinto punto son los vestigios de la religión antigua que se conservan en forma de creencias y costumbres populares y se han descrito en la literatura etnográfica actual. Toda esta información se ha estudiado meticulosamente por los investigadores. Es necesario recordar que precisamente el creciente interés hacia la etapa pagana de la historia de los germanos, relacionado con el auge del movimiento nacional alemán en la primera mitad del siglo XIX, marcó uno de los primeros pasos de la historia de la religión como ciencia, y que precisamente sobre esta base se formó la primera escuela clásica en esta rama del conocimiento, la escuela mitológica. Esa tendencia simplista y limitada que sobreestima el material folclórico y suponía que este era un vestigio directo de la religión y las mitologías antiguas ya ha pasado de moda. La mayoría de los investigadores contemporáneos tienen un punto de vista más cuerdo sobre la antigua religión germana, no la idealizan como se hacía anteriormente y utilizan para su estudio todos los medios que están a su alcance. Sin embargo, a los creadores de la escuela mitológica no se les puede negar el mérito de haber sido los primeros que se han dedicado a estudiar esta cuestión. Hablemos de vestigios de totemismo. En la religión de los antiguos germanos se advierten huellas de una forma religiosa tan arcaica como lo es el totemismo. Ante todo, podemos considerar como supervivencias totémicas los nombres de algunas tribus: los queruscos de Erut, cervatillo, los eurones de Eber, el jabalí. Existen mitos acerca del origen de ciertos clanes y tribus a los que se cree salidos de los árboles. Hay una leyenda sobre el origen del clan merovingio engendrado, según ella, por un monstruo acuático. Asimismo, podemos percibir ecos del totemismo sexual en el mito sobre el origen de la humanidad entera, engendrada por los árboles, los hombres por los fresnos y las mujeres por los alisos. También suele interpretarse como supervivencia del totemismo la veneración de los animales sagrados, algunos de los cuales se convirtieron en atributos vivientes de los dioses: el lobo y el cuervo, animales consagrados a Odín, el jabalí de pelambre dorada que figura en los mitos escandinavos. Es difícil dilucidar a qué se debía la reverencia hacia las piedras sagradas, atestiguada tanto por los hallazgos arqueológicos, que se trata de unas piedras con huecos practicados artificialmente, también como por los escritos de los autores clericales. Quizás se trate de algo similar a las seidas de los lapones modernos. Los escritores clericales mencionan además las fuentes y los árboles sagrados y la veneración del fuego sagrado al que se atribuía efectos purificadores y curativos.
Hablemos de ello, del culto propiciatorio. También tenía características arcaicas la fe en numerosos espíritus de la naturaleza. Tales son los espíritus de la tierra, elfos, los troll, espíritus de las montañas, los nixos, acuáticos, los gnomos, subterráneos. A veces amistosos, a veces hostiles al hombre, a menudo se complacen en hacerlo objeto de bromas y burlas. De la misma categoría es la creencia en los hombres lobos, los werewolf. Todas estas creencias reflejan la existencia de un pueblo cazador que vivía rodeado de una naturaleza por lo general áspera, pero a veces generosa. Dicho sea de paso, estas creencias resultaron ser el elemento más persistente de la antigua religión germana y aún existen en las leyendas populares y el folclore. Hablemos de magia, curativa y otros tipos. La adivinación. Entre los germanos estaban ampliamente difundidos los ritos de la magia curativa y protectora. Se usaban los conjuros, el fuego, toda clase de amuletos protectores, se arrastraba a los enfermos a través de un hoyo abierto en la tierra, pero también conocían el efecto de las hierbas medicinales. La fe en la hechicería estaba muy arraigada, creían en las aptitudes sobrenaturales de hechiceros y brujas. Es curioso observar que la magia intervenía en las ideas de los germanos acerca de los dioses que aparecen en la mitología como poderosos magos. En muchas circunstancias de la vida social e individual de los germanos, la adivinación desempeñaba un papel muy importante. Se adivinaba por el vuelo de los pájaros, por el comportamiento de los caballos sagrados y, sobre todo, por las varillas marcadas con signos adivinatorios, las runas. Del culto funerario diremos que las creencias germanas vinculadas con el ritual funerario y el culto de los muertos no están del todo claras para nosotros. El ritual funerario no era idéntico en todas partes, al mismo tiempo que la cremación que se conservaba desde la Edad de Bronce y fue atestiguada por Tácito, en algunas partes se practicaba el entierro. Apiano señala la fe de los germanos, los suevos, en la resurrección de los muertos, lo que les permitía no temer la muerte, pero no está claro cómo de interpretarse esta resurrección. Por otra parte, de acuerdo con la mitología germana, los guerreros que caían en la batalla, combatiendo con valor, iban al radiante palacio del dios Odín, el Valhalla, donde se entregaban a banquetes y placeres. La veneración por las almas de los muertos queda claramente confirmada por la indicación de los primeros escritores cristianos, Sibi Sanctus Fingum Aliquis Mortus. Ellos consideran sagrados algunos muertos. La veneración por los muertos adoptaba, al parecer, la forma del culto familiar clánico de los antepasados. Los jefes del clan y de familia actuaban como sacerdotes de dicho culto. Hablemos de culto de dioses y santuarios tribales. En la época en que los antiguos germanos entraron en contacto con Roma, la forma predominante de su religión era, sin duda, el culto de los dioses protectores de las tribus y de los santuarios tribales. Estos últimos eran en la mayoría de los casos unos bosquecillos sagrados mencionados con frecuencia por los autores romanos. Cada tribu tenía su bosque o bosquecillo sagrado donde no solo se efectuaban los sacrificios y ritos colectivos, sino que también se convocaban asambleas y se resolvían problemas de la tribu. Se conocen los bosquecillos sagrados de los bátavos, los frisios y los queruscos. A raíz de la formación de uniones intertribales, estos lugares se convertían a veces en centro de los ritos religiosos intertribales, en santuarios que gozaban de la veneración general. Tal fue, por ejemplo, el caso del bosquecillo sagrado de los semmones, la más fuerte de las tribus suevas, que se convirtió en lugar sagrado de toda la Unión Sueva. Lo poco que conocemos de los dioses protectores tribales es principalmente lo referente a los dioses que llegaron a convertirse en divinidades de las uniones tribales. Los escritores romanos mencionan a los siguientes dioses tribales: Tanfana, la diosa de la tribu Marsa y de las tribus próximas; Baudena, la diosa de los frisios; Nertus, la diosa protectora de la unión de las 7 tribus de Jutlandia, cuyo santuario se hallaba en una isla; los dioses gemelos de Alki, de la tribu de los Nahanarbalos. En el Bajo Rin se veneraba a la diosa Nealenia, cuyo nombre es conocido por las numerosas transcripciones y dibujos existentes. Al parecer se trataba de una diosa de los bátavos.
Es muy posible que algunos de los grandes dioses del panteón pangermano, si no todos ellos, estén vinculados por su origen con las tribus o uniones de tribus. Sin embargo, las imágenes de estos dioses son complejas y encierran elementos de diferente origen. Hablemos de los dioses pangermanos. El más complicado y oscuro es Wotan, o Wotan, el dios de las tribus germanas del sur, la réplica de Odín de los germanos del norte. Por una parte es la personificación mitológica de la naturaleza. Wotan es el dios de la tempestad, del huracán. Por otra es el dios de los muertos, el soberano del reino de ultratumba, el guía de las almas. Es lógico que Wotan, Odín, haya conquistado el primer lugar en la asamblea de los dioses de aquella época de democracia militar y continuas guerras intertribales. En la mitología germana del norte, Odín reina en el luminoso Valhalla. Los walquirias, doncellas guerreras, conducen hacia él las almas de los combatientes intrépidos caídos en el combate. Según esta mitología, Odín es el dios supremo, dios guerrero, pero al mismo tiempo es el mago sabio, conocedor de las sagradas runas mágicas. El Wotan de los germanos del sur se vinculaba también con la vida psíquica del hombre. Se lo consideraba el dios de los tempestuosos sentimientos morales, dios de la furia, dios del frenesí. Quizá hubiera en ello huellas de las nociones samánticas. También tiene relación con Wotan una leyenda típica que se recuerda todavía en Alemania. Esta se trata de la leyenda de la cacería salvaje, o sea, una muchedumbre de muertos que atraviesa el cielo envuelta en la tempestad y el viento huracanado. En algunas partes al cazador salvaje lo llaman todavía Wote, Odén, en Suecia. Es difícil juzgar con seguridad cuál de estos rasgos multiformes de Wotan es anterior y cuál posterior. En las imágenes de los otros grandes dioses predominan decididamente los rasgos natural mitológicos. Es este el caso del Thor escandinavo, el Donar de los germanos del sur, dios del rayo y del trueno, cuya maza produce tempestades, de Tiu, o Tis, la divinidad del cielo radiante, de Balder, el dios luminoso de la fertilidad, primavera y vegetación, de Freya, también vinculada con la fertilidad, de Loki, astuto y pérfido dios del fuego. La mayoría de estos dioses estaban relacionados de una u otra forma con la agricultura. Se sabe que la población campesina veneraba más a Thor que a Odín, el dios de la aristocracia guerrera. Es muy posible que algunos de los dioses pangermanos, no obstante su carácter de tales, hayan sido en un principio dioses locales y tribales. Así, por ejemplo, Thor era venerado principalmente en Noruega e Islandia y Freya en Suecia. Entre los germanos, como ocurrió en otras partes, la formación del panteón de dioses comunes a todo el pueblo fue en parte un reflejo de la unión intertribal y en parte un medio para conseguirla. Esta tendencia se reafirmó en la época en que los germanos lucharon contra Roma. En este sentido, es característico el discurso que Tácito pone en boca de un representante de la coalición tribal antirromana durante la gran insurrección de los años 69-70. Los insurrectos dieron la bienvenida a la tribu de los subios, tributarios de Roma, que se unían a la insurrección hablándoles en nombre de los dioses pangermanos. Hablemos de mitología. El conocimiento que tenemos de la mitología de los antiguos germanos dicha mucho de ser satisfactorio. En realidad solamente llegaron hasta nosotros los mitos de los germanos del norte, los escandinavos, y ello con interpolaciones posteriores evidentemente apócrifas y en una reelaboración artística. Estos mitos figuran ante todo en la Edda Mayor, recopilación poética cuya redacción se atribuye al islandés Sigmundur Sigfússon, los siglos XI al XII. Los cantos Edda, recogidos y elaborados por Sigfússon, se remontan en parte a una época anterior, los siglos IX al X, pero en ellos, y más todavía en los mitos relatados en prosa en la Edad Menor por el islandés Snorri Sturluson, siglo XIII, se reflejó la influencia de la teología cristiana. La Edda está compuesta principalmente por mitos cosmogónicos. Los germanos creían que antes del gobierno de los dioses existió un periodo en el que vivieron otros seres sobrenaturales poderosos, los gigantes y Jotun. Los dioses mataron a uno de ellos, el gigante Ymir, y con su cuerpo formaron el cielo y la tierra. Crearon a los seres humanos de los árboles,
a los hombres de los fresnos y a las mujeres, como hemos dicho, de los alisos. Los dioses, los ases, se instalaron en la vivienda celestial, Asar, semejante al Olimpo griego, donde gozaban entre banquetes y juegos. Los mitos relatan a continuación la gran lucha entre los ases y los gigantes que los habían atacado y también la entablada contra los dioses de otra raza, los vanes. ¿Quiénes eran estos, los vanes? Pues al parecer se trata de la personificación de ciertos elementos étnicos extraños. Algunos investigadores creen que el mito alude a las tribus germanas del sur. Otros juzgan que se trata de los suecos, que vivían cerca del lago Vener, de los fineses o aún de los eslavos, los venos o vendos. Resulta pues interesante el mito sobre la muerte del hermoso Balder, el dios de la fertilidad y la primavera, causada por el pérfido y malvado Loki. A instigación de este, Balder fue asesinado con una flecha, confeccionada con una inofensiva rama de murciélago. Es un detalle mitológico muy curioso. Fraser lo interpretaba como una señal del vínculo existente entre el culto de la fertilidad y la veneración de la enzima y su parásito, el muérdago, que encierra mágicamente la vida del dominio de la fertilidad. En los mitos escandinavos actúan además otras fuerzas malignas engendradas por los antiguos gigantes, el monstruoso lobo Fenris, el soberano del mundo igneo, Surt, la sombría diosa de la muerte y del infierno, Hele, y el terrible perro, Harp, que custodiaba la entrada a su reino subterráneo, el gigantesco dragón, Fafnir, los enanos negros Alfos, nacidos de los gusanos que pululaban en el cadáver del asesinado Ymir y otros. Estas imágenes lúgubres de la fantasía mitológica fueron engendradas por una época de continuas guerras intertribales y de incursiones guerreras con fines de saqueo que ejecutaban los valientes y crueles vikingos. Los dioses y los hombres héroes luchan constantemente contra las fuerzas del mal. Entre los héroes se destaca, sobre todo, Sigurdo, paralelo escandinavo de Hércules.